Derecho y Justicia. Para mí es un placer presentar a este amigo, a este abogado, a este doctor que realmente nos honra con su presencia el día de hoy. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, pero después de una presentación así, imagínate. Nos vamos. Me tengo hasta que pellizcar, ¿verdad? Gracias, muy honrado. Cada vez que vengo aquí me siento en familia, ¿verdad? Es que es así. Gracias. Es así. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Háblenos un poquito de este tema que es, ¿cómo usted ve el proceso de selección y todo esto que va a ocurrir ahora en República Dominicana a través del Consejo de la Magistratura, que toca cambio de algunos jueces? Háblenos de cómo usted ve el proceso, la parte política, el proceso de selección. ¿Qué usted opina? Mira, en general lo que está aconteciendo es lo mismo que está previsto en la ley, es decir, no estamos viendo algo distinto de lo que obviamente está trazado en el diseño constitucional legislativo, es decir, el Consejo tiene una matrícula que es fundamentalmente política, es el resultado de una evolución constitucional que horizontalizó en cierta manera el tema a nivel político de la designación de los jueces, de manera que un grupo muy concentrado resolviera la designación de las altas cortes. Ya una de estas altas cortes, a su vez, no es quien designa los jueces de las jurisdicciones inferiores, y es producto de una evolución. Lo que estamos viendo es exactamente el resultado de esto, es una convocatoria de este cuerpo presidido por el presidente de la República, que en la última reforma constitucional, la penúltima, logró integrar un funcionario que designa él mismo, que es el procurador, que aunque es parte del sistema de justicia, depende de quien lo designa. Y luego las cabezas de las dos cámaras, más un representante de una de las fuerzas políticas de mayor, o de la fuerza política de segunda importancia de representatividad en el Congreso. Y luego dos jueces, uno de los cuales, bueno, es elegido por sus pares, pero el tema de si son o no de carrera no es algo que está concernido dentro de esa modificación, y por lo tanto no puede pedírsele al Consejo que haga algo distinto de lo que está marcado por la ley, porque también está ese Consejo, como cualquier otro órgano, ceñido a la ley. Así es decir, es. ellos no pueden, puede o no discutirse la legitimidad del reclamo de que sea o no de carrera, pero eso es meramente teórico. Al final del día tienes que ceñirte a lo que dice la Constitución. ¿Establece la Constitución eso? No. Usted se está refiriendo al miembro, al segundo miembro. Al segundo miembro que actúa como secretario del Consejo. Que es el magistrado Fran Soto. Pero él es seleccionado. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia le corresponde por mandato de la ley, de la Constitución. Entonces, pero a ese segundo juez, ¿quiénes los eligen? ¿Quién lo eligen? Los restantes miembros. Los restantes miembros, claro, entre sus pares. Entonces tiene la legitimidad de los demás miembros de la Suprema Corte. Porque eso es lo que establece la ley. Es decir, tanto la ley orgánica tanto la Constitución como la ley orgánica del propio Consejo. No se establece el requisito de que ese miembro de la Suprema Corte de Justicia, que es elegido por sus pares, reúna la condición de ser un juez de carrera. Claro. ¿Cuál es su opinión con respecto a la metodología que no hemos dado constitucionalmente para la elección de las altas cortes? En relación, en términos comparativos, todos sabemos, bueno, la mayoría de la población sabe, en el caso suyo, que usted tiene un doctorado en Derechos Fundamentales, normalmente son de rango constitucional, usted es verdadero experto en esa área. En términos comparativos, República Dominicana versus otros países mucho más desarrollados, ¿qué usted opina de la metodología constitucional que no hemos dado? Como te dije, esta evolución ha sido dada más bien por las circunstancias. Por lo tanto, el diseño resultante no es copiado de ningún otro modelo. Se tomaron o se han tomado algunas referencias para esto, pero el sistema dominicano tiene características que le son únicas, o sea, no cabe ningún análisis comparativo. Lo que tú sí puedes es medir los resultados, si son o no satisfactorios. Tenemos en el diseño constitucional un modelo que ha parido, ha dado un resultado feliz. Esa es la pregunta. Obviamente, como en todo donde hay seres humanos, hay luces y hay sombras. Materia constitucional, que es el caso, por ejemplo, de la instancia jurisdiccional que va a ser designada
una parte de su matrícula que cesa por edad o por cumplimiento del periodo por el cual fue designada. La jurisprudencia constitucional, que es muy vigorosa y ha sido muy productiva, ¿puede pasarse un balance positivo? Y la respuesta es sí. Fíjate cómo este invento dominicano de cómo haber nombrado estos jueces, para bien o para mal, en general la jurisprudencia constitucional es buena. Ellos han metido también la pata con algunas cosas. O sea, yo como abogado, por ejemplo, hay una jurisprudencia ahí constitucional en materia de astreintes. Astreintes es un mecanismo, para que la gente entienda, es un mecanismo de constreñimiento para el cumplimiento de decisiones judiciales. No es una pena, no es una sanción, es un mecanismo de constreñimiento, es decir, de forzar el cumplimiento. La astreintes está prevista en la ley 834, eso es materia civil, ¿verdad? Y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que reguló la ley, que regula el procedimiento del amparo, también está previsto un astreintes. Es decir, el astreintes, hay dos astreintes, el que es de materia de derechos fundamentales para el amparo, claro, y el astreintes civil ordinario. El civil ordinario tiene muchísimo tiempo implementándose, los imponen los jueces de primera instancia, casi siempre en materia de referimiento. Bien. De buenas a primeras, el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo que eso no estaba regulado por ninguna ley. Yo como abogado, lógicamente, me sorprendí, porque decir en una sentencia el Tribunal Constitucional que eso no está en ninguna ley, significa no haberse fijado que eso tenía décadas, claro, funcionando en la tierra. O sea, a cualquiera se le va. Y entonces dijeron, bueno, como eso no ha sido establecido en ninguna ley y no se dice en beneficio de quién son, se debe en beneficio de entidades sin fines de lucro. ¿Cómo así? Sí, así mismo. Y tú tienes a los abogados rompiéndose la cabeza cada vez que dan una sentencia de referimiento y te designan, por ejemplo, la Escuela Nacional de Ciegos, dice un juez. Y cuando tú vas, pero la Escuela Nacional de Ciegos ni siquiera es una entidad sin fines de lucro, es una entidad dependiente del Ministerio de Educación. Entonces, ellos no se van a involucrar en un litigio entre particulares. Claro. Y convierte, por lo tanto, ese mecanismo de tutela judicial efectiva en algo que complica a la víctima. Es decir, en un mecanismo de negación de la tutela efectiva, porque se convierte en un obstáculo, claro, en una cosa además inútil. Entonces, tú ves, por ejemplo, a la luz de ese ejemplo, ¿ha sido desafortunado? Sí, pero en el contexto general tú tienes la sentencia 168. La 168-13, que terminó de sellar la discusión sobre el derecho a la nacionalidad dominicana de los hijos de extranjeros en condición migratoria ilegal. Entonces, cuando tú ves el balance en sumas y restas, ¿el balance es positivo? Sí, yo diría que sí. Pero esos jueces fueron designados en general con ese mecanismo. Entonces yo no puedo criticar el modelo porque es un proceso en construcción. Claro. Sí. Doctor, usted decía un balance positivo del Tribunal Constitucional. Obviamente que sí. Ahora bien, decía el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, que este tribunal en 6 años ha dictado poco más de 3.000 sentencias. Pero, digo yo, esas 3.000 y tantas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional tienen un gran escollo, y es que muchas instituciones, ciudadanos, instituciones públicas y privadas, se resisten a cumplir con eso. Decía Fidel más temprano y proponía que ahí encajaría lo que es el desacato y está pidiendo la sanción. La sanción de prisión. Sí, que penalicen el desacato. ¿Le parece bien que se penalice por el desacato, por no cumplimiento de una sentencia? Yo creo que eso es prevaricación, eso está previsto en la ley. Es decir, cuando un funcionario judicial se niega a cumplir con la ley y la Constitución, se llama prevaricación. Sí, pero ese... Digo, creo yo, me recuerdo que ese es el nombre del concepto jurídico. Sí, pero... Ahora, una forma de prevaricación específica para el incumplimiento de la sentencia, sí, puede especificarse aún más, pero por falta de mecanismo, o sea, de normativa, perfectamente puede. Ahora, atención, y cuando el desacato proviene del propio sistema de justicia, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales establece el recurso de revisión de las decisiones jurisdiccionales. Atención, es decir, decisiones que han alcanzado la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que han sido objeto de un recurso de casación, y el recurso de casación, en la forma en que ha sido decidida, ha violado la Constitución. Pasa mucho, por ejemplo, en materia de declaratorias de inadmisibilidad de recursos de casación. Correcto. Sí, sí, es decir, yo he criticado que la Suprema Corte de Justicia pareciera tener una especie de correa transportadora. Hay opiniones encontradas entre los dos. Atención, por supuesto que sí, pero la matrícula al final de cuentas se impone. Y van tirando los expedientes sobre esa correa que va a caer a un zafacón que se llama inadmisibilidad. Ni los leen, lo van tirando ahí.
Por ejemplo, gente condenada a más de 10 años de prisión, de acuerdo a la ley, de acuerdo al Algo así código, como cuando se esa pone- sentencia debe ser objeto, que tengo también mis críticas con respecto a negarle recurso de casación a sentencia de menos de 10 años, porque significa la imposibilidad de la tutela judicial efectiva. Claro. Y eso es porque el Código Procesal Penal tiene un diseño que es terrible. Como no hay mucho control efectivo de la casación, tú tienes un nivel de interpretación en los primeros grados de jurisdicción que hay 300 códigos, tanto como jueces de primera instancia haya, porque no hay una jurisprudencia homogeneizante de toda la interpretación. Bien, el asunto es que lo van tirando ahí. Y entonces, obviamente, pero si este código, aún con sus falencias, me dice que yo puedo recurrir en casación, y tú me dices que yo no puedo, que es inadmisible, y mi condena es de más de 10 años, me están violando mi derecho al ejercicio de los recursos previstos en la ley. Es la violación de un derecho, de una garantía de derecho fundamental, de tutela judicial efectiva de mi derecho. Bien, eso va al Constitucional. Y el Constitucional, cuando lo conoce, entre toda esa marea de repente que le llega, le dice, se revoca esa sentencia. Se anula. Claro. Porque obviamente hay una violación de un derecho fundamental constitucional. ¿Qué pasa con eso? Y lo cierto es que a quien se resiste es el propio sistema de justicia. Atención, ¿ante quién tú vas a someter los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Porque ellos son El Supremo. son los que están violando la Constitución. lo más Entonces, alto. Si se diseña, es un dilema. Sí, pero, doctor, si se diseña un tipo penal especial ¿Ante quién lo van para a el perseguir? desacato, si se diseña un tipo penal especial para el desacato, ellos no estarían al margen de ser sancionados por ese tipo penal especializado. Lo cierto es que entonces serían ¿qué? Pasibles de qué someter. Vamos a poner el caso teórico, el caso real de situaciones de violaciones de derechos fundamentales intervenidas por la negación de la tutela judicial efectiva y el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional acontecido a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Y que creásemos un ilícito particular adicional al genérico de la prevaricación. ¿Qué vamos a hacer con esos jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Someterlos ante quién? Lo mismo que haríamos si un juez... Constitucional. Lo mismo que No, haríamos... porque el Tribunal Constitucional no tiene funciones jurisdiccionales ordinarias. Doctor, lo mismo que haríamos si un juez de la Suprema Corte de Justicia sale y decide un día robar una casa habitada, o si un juez de la Suprema decide salir y matar a un familiar o a un ¿Qué le amigo. pasa? Un proceso penal. Sí, pero Pero hay que crear el tipo penal de desacato. es un dilema. ¿Entiendes? Es un dilema. Porque hay un tema de si real y efectivo. Esto lógicamente es una conversación rica, teórica, Claro. pero con un sustento de circunstancias que están aconteciendo, esporádicamente, pero están aconteciendo. Claro. Lo cierto es que al final del día, si me corresponde decir si ha sido bueno o malo el balance, te diría que hay una cosa de ambas en cada parte. Ha habido cosas buenas y ha habido cosas que son superables. Nosotros, en lo personal, vemos la Constitución y decimos, nosotros no somos abogados, no tenemos... Dice, usted no se puede reelegir, el presidente no se puede reelegir, como se puso el famoso transitorio. Y decimos, eso no hay que interpretarlo. No hay que interpretarlo porque dice que no se puede reelegir. Pero si te vas a la Constitución y ves que la Constitución tiene todos los puntos, los aspectos de ella misma, dice, oh, pero espérate que puede ser revisado de alguna forma. El proceso. Siempre nos vamos a las interpretaciones o que si nada está por encima de la Constitución o que un artículo no puede violar un derecho fundamental, que es a la parte donde quiero llegar. Y específicamente pongo el ejemplo de la reelección, pero me preocupa en otros aspectos de la consulta que se hizo para lo de la reforma, lo del transitorio. Porque tiene algo de sentido. Cuando usted dice, si hay un derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad, y ese derecho a la igualdad lo viola un transitorio, porque él, en ese caso, no tiene el derecho a la igualdad porque debieron ponérselo a los otros también expresidentes. Entonces, la consulta te dice el tribunal, no, porque la Constitución no puede ser declarada inconstitucional. Bien, es la forma de hacer la pregunta, la consulta o elevar el recurso al Tribunal Constitucional. A lo mejor la pregunta no era, ¿es inconstitucional
la Constitución. Lo que habría que pedir es, choca con algún otro, viola algún derecho fundamental, o también la forma que se llevó. Habría que haberlo llevado primero postularlo como un partido, luego llevarlo al Tribunal Superior Electoral y que esa consulta la solicite vía Superior Electoral o Junta Central Electoral al Tribunal Constitucional con la forma correcta para poder dar el resultado si hay un choque con un derecho fundamental. Un resultado diferente. Lo que declaró el Tribunal Constitucional inadmisible desde el punto de vista del derecho constitucional es lo correcto. Es decir, y sencillamente por lo siguiente. Independientemente de que ya el tema había sido planteado anteriormente en una acción de declaratoria de inconstitucionalidad de los mecanismos de reforma que se produjeron cuando se le acortaron los 2 años al presidente Balaguer. El doctor Pina. El doctor Pina, brillante, brillante. Ya eso fue decidido y por lo tanto la jurisprudencia en materia constitucional que hubiera sido decidida por la Suprema Corte de Justicia en esas atribuciones ya constituye un precedente que no puede ser desconocido por mandato expreso de la ley de 138 del Tribunal Constitucional. Sí, 137.11 sobre el Tribunal Constitucional y procedimiento constitucional. Es decir, independientemente de eso, que ya le imposibilitaba al tribunal fallarlo de nuevo, el argumento es simple. La explicación es larga, pero la respuesta es simple. Si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional partes de la Constitución, sean estas transitorias o no, estarían modificando la Constitución. Y resulta que la Constitución establece el mecanismo de su modificación. Y recuerden que después de promulgada la reforma constitucional no puede ser derogada ni desconocida, ni siquiera por aclamaciones. Es decir, la propia Constitución establece que no hay otra forma más que en la forma en que ella establece para modificarla. Luego no puede venir ningún órgano jurisdiccional ni de ninguna otra índole a modificar su texto. Porque la Constitución dice, siendo la ley suprema del Estado, es la cúspide de la normativa. Por cierto, yo acabo de escribirle un ensayo que me pidieron, me invitaron a participar en la edición de la primera revista del Tribunal Constitucional. Y el aporte que hice, que es un ensayo, que por cierto ayer fue que lo remití ya para imprenta, es sobre la jerarquía normativa. Es un tema pocas veces tratado, porque cuando se habla incluso de derechos fundamentales, se hace referencia a una parte de la normativa que tiene también un valor jurídico, vamos a decir, trascendente, es decir, la protección de aquellos derechos en los cuales se legitima el Estado de Derecho. Claro. Es decir, el Estado para lo que existe es para proteger los derechos de las personas. No es un constructo para otros fines fundamentales más que esos, proteger los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú lo que pones en la mesa son derechos fundamentales? Por ejemplo, el derecho a ser elegido. La igualdad. El derecho a la igualdad, derecho de esa naturaleza tan elevada. En nombre de eso puedes también producir un desconocimiento constitucional. La respuesta es no, porque implicaría para ello la delegitimación del sistema. Es decir, debo para liberarme de mi peso, porque me lastra, matarme. O sea, para alcanzar las más altas estaturas del cielo y las estrellas. No, porque eso se compromete tu existencia. Si tú rompes el Estado de Derecho, porque eso es romper el Estado de Derecho, claro, luego la legitimación de todo lo demás queda concernida. Es que no se puede y punto. Obviamente, con el tema de los derechos fundamentales incluso también, todo esto fue muy discutido y ha sido un proceso en construcción. Por ejemplo, los tratados de derecho internacional tienen rango constitucional. Eso tiene décadas evolucionando. Es decir, ¿qué nivel tiene de vigencia en el derecho interno el derecho internacional cuando ha sido constitucional o si tiene el mismo rango? Lo cierto es que nosotros tenemos un sistema, esto parece una clase de derecho, un sistema dualista moderado. Es decir, nosotros entendemos el derecho internacional como una esfera distinta al del derecho interno, que se adopta en la medida que los poderes públicos lo adoptan. Es decir, cuando tú adoptas algo, inmediatamente lo conviertes en derecho interno. Es decir, ya la discusión no existe. Como decir un tubo dentro de un tubo. En el tubo interno, el derecho interno. En el tubo externo, el derecho internacional. Entonces, ¿cuál es el constructo? Los tratados son tratados. Desde un préstamo hasta un tratado de derechos humanos son tratados. No hay procedimientos
congresuales de ratificación, distintos para unos y otros. Los tratados Claro. se conocen, se firman y se ratifican en la misma manera. Entonces, ¿qué tienen de especial los de derechos humanos? El constructo del derecho, del llamado bloque de constitucionalidad, vino ahí, es decir, la precisión de que solamente tienen naturaleza sustantiva aquellos tratados internacionales que tienen naturaleza de derechos humanos, o la materia de la que trata es de derechos humanos. Ahora bien, que tantos derechos humanos rebasan aquellos que ya han sido constitucionalizados en el título de la Constitución, que trata los derechos fundamentales, y te pones a ver, no falta ninguno. Es decir, la discusión también es bizantina. Entonces, desde su punto de vista, de esa forma, no se puede nunca evaluar que se le violó a Danilo Medina un derecho fundamental, ni podemos nunca alegar... La pregunta es imposible. La pregunta es imposible. O sea, es que sencillamente no la puedes plantear porque se implicaría para ello declarar un transitorio de la Constitución, una parte del texto, o sea, transitorio no. Si implica desconocer eso, eso es imposible. No le está dice, vedado. y la Constitución no dice nada en referencia a cuando un artículo de la Constitución choca con otro, cuando uno es primero que el otro. Mira, te lo digo sobre la base de la pero es que experiencia. seguimos La jerarquía normativa. seguimos legislando para Atención, interpretaciones. Algo sé de eso, independientemente de la especialidad académica, porque cuando el tema de la jerarquía normativa se decidió aquí con una jurisprudencia poco conocida, o sea, poco debatida, que fue la de acción de declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. ¿Se recuerdan de eso? La Ley 20204. Sí. Esa ley, cuando se aprobó, violentó muchísimos tratados internacionales sobre protección de medio ambiente. Y obviamente el derecho a un medio ambiente sostenible es un derecho fundamental de tercera generación. Está claro eso. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero si todos los derechos humanos son, los tratados de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad, luego esta ley viola el bloque de constitucionalidad. Es decir, con el mismo constructo creado por la Suprema Corte de Justicia, nosotros accionamos en constitucionalidad. Y ahí es cuando se precisa el alcance del bloque de constitucionalidad. La acción fue declarada, fue rechazada, pero se precisó el alcance. Con este tema, pues me pasa igual. Por ejemplo, en un caso de investigación de paternidad, una persona se niega a someterse al análisis sanguíneo de ADN, que es el mecanismo científico más exacto para determinar si una persona es hija de otra. Claro. Obviamente, la prueba médica, sin el consentimiento de aquel que va a ser investigado, no es válida. No, viola un derecho fundamental por mandato expreso de la Constitución, puesto que la Constitución garantiza que el derecho a la integridad física, la no vulneración de tu integridad corporal, es un derecho fundamental. Solamente te puedes someter a pruebas médicas con tu consentimiento o salvo que esté en riesgo tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que se le ha ordenado la someterse a una prueba sanguínea y se niega. Hay dos derechos fundamentales concernidos. El del demandante a conocer su familia y su identidad, y el del demandado, el del demandante a conocer su familia y su identidad, y el del demandado a que se le proteja su integridad física. Ese caso llegó de la Suprema Corte de Justicia y terminó llegando al Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue la solución? El caso yo lo perdí, pero definió eso. O sea, te lo estoy diciendo porque conozco que en el ejercicio... ¿Cuál fue la solución? Que hay cierta jerarquía también en los derechos fundamentales. Es decir, hay derechos fundamentales que son más importantes que otros. ¿Qué jerarquía se impuso en el caso de la especie, doctor? En el caso de la especie, que el derecho concernido de la integridad física, pues obviamente sufría una afectación muy leve, porque ciertamente entre que te pinchen con una aguja y tú saber quién es tu familia, obviamente el nivel de importancia entre una cosa y otra se puso es en la balanza y indiscutible. claro, el primero. Hicieron un peso de derecho. Hay un test de razonabilidad en el argumento. ¿Y el muchacho de quién era? No, al final de cuentas, obviamente terminó pasando lo que casi siempre pasa, que a los abogados cuando perdemos los casos, pues obviamente nos sacan. Pero obviamente la jurisprudencia sí, hombre, no tenía, esto es un tema de derecho, no es porque uno tuviera o no la razón, sino es un tema de derecho. El tribunal, cuando volvió el caso de especie, al rechazarse el recurso de casación contra la sentencia interlocutoria, que es la que había ordenado la prueba de ADN, al volver a la jurisdicción ordinaria, pues por otros mecanismos probatorios, la Corte de Apelación terminó declarando a la persona hija del Perfecto, pero lo más importante fue la jerarquía. Pero obviamente, ¿qué quedó del proceso? Pues un punto firme para determinar, en este caso, qué tipo de derecho fundamental tiene. Pesa más que otro. Pero ahí se determina algo para los que no nos interesa el tema del legal, ¿verdad? Sino la parte de ser un ciudadano, que es que no había que declarar nada inconstitucional, Así es. sino podría ponerse
en la balanza un derecho sobre otro. Sí, pero La respuesta pudo haber sido a la pregunta, no sé. es que el dilema era Algo- si era o no inconstitucional un transitorio, porque recuerda que en derecho hay una máxima jurídica que dice in claris non fit interpretatio, es decir, en lo claro no hay interpretación. El transitorio es muy específico. Es muy específico y punto. Ahí no hay que interpretar nada porque el texto está lo suficientemente claro en su redacción literal como para que tú no tengas escapatoria. O sea, sencillamente ahí no había escapatoria. Era ser o no ser. El Sí. to be or not to be. Sí. Era o es inconstitucional el transitorio o no lo es. Entonces el tribunal dice, es que no puedo abocarme a eso porque si abordo eso, estoy inutilizando una parte del texto constitucional y yo no puedo hacer eso. Eso es inadmisible. No tiene su facultad para eso. No Doctor, puede. mire, eso es divertimiento, porque tanto los proponentes del recurso como los que pusieron la discusión en la palestra pública saben de antemano, porque es el ABC del derecho, cuál es la respuesta final. Pero ¿Me entiende? sometía a prueba el vigor de la jurisdicción. Bien. Atención, porque es un tema de interés del poder. Oye, si el Seguro. presidente Y Danilo era un Medina- fast track, era una vía, un carril rápido para dar la respuesta final, porque Claro. eso pudo haber seguido otra línea procesal, como señala Michel, que hubiera entretenido en estos divertimentos de interpretación Claro. jurídico-constitucional hasta llegar al Si el constitucional. presidente Usted diga, Medina lo que se contó, quiere se fue directo allá. repostularse, tienen que modificar la Constitución a través de los mecanismos Así es. constitucionales. La decisión para la elección de jueces en la democracia que es nuestro norte y está en el norte, que son los Estados Unidos. El mecanismo de elección en Estados Unidos para los jueces de la Suprema Corte de Justicia es una propuesta del presidente de los Estados Unidos al Senado, que hace un escrutinio de la vida académica, personal y de toda índole del candidato para ratificación. Y esa posición es vitalicia. La mayoría del pueblo dominicano no sabe, los que tenemos este tipo de discusión, que existen fuerzas en los Estados Unidos que ya tienen un diagnóstico de cuál es el criterio de ese candidato a juez de la Suprema. Si es liberal, si es conservador, si es pro aborto, si es pro vida. Y esas son discusiones donde se hacen lobbies importantísimos y profundos. En Estados Unidos existe una decisión, creo que se llama Wade versus Roe, que fue la que determinó la posibilidad del aborto inducido de 1973 en Estados Unidos. Luego de el aborto inducido se aprobó 7-2, creo, por votos de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, a partir de lo cual cada presidente posterior a esa decisión ha propuesto candidatos o pro vida o pro aborto, o liberales o conservadores. Es una discusión importantísima. De hecho, la elección del juez Kavanaugh, la mayoría de las personas tienen la percepción que lo que se está discutiendo y el ataque personal a Kavanaugh tiene que ver con su vida personal, y no, tiene que ver con su posición, si es pro vida o pro aborto en los Estados Unidos. Y los grupos de presión en los Estados Unidos y los lobistas en Estados Unidos hacen un escrutinio en un sentido u otro dependiendo de sus intereses. Así es. Ok, República Dominicana, todo el mundo sabe la posición del doctor Juan Miguel Castillo Pantelón con respecto al tema migratorio. Así es. ¿Verdad? Entonces, en República Dominicana vamos a tener la misma situación del lobismo. Oye, atención, como usted dice usted, del lobismo, de los grupos de presión pro migración ilegal o del grupo de nacionalistas que se entienden que debe limitarse esa migración. Esos grupos de presión van a incidir en el Consejo Nacional de la Magistratura para que personas, por ejemplo, en el caso suyo, si yo fuera miembro del Consejo, yo sé que voy a votar por Juan Miguel Castillo Pantaleón, sí, pero él es de antemano un individuo nacionalista y que tiene una posición firme en relación a la migración ilegal hacia la República Dominicana. ¿Usted cree que ese lobismo realmente está funcionando en República Dominicana y que va a surtir efectos en relación a la posición de los candidatos? Mira lo que... los precedentes no nos sirven o no existen. Por lo siguiente, la profesión del derecho nos coloca a quienes la ejercemos en la condición de servir a intereses, los intereses de quienes nos contratan.
Es decir, ¿cuál es la posición de un profesional del derecho con respecto a determinada situación que es una preocupación social? Es raro, porque los abogados usualmente viven fijando posiciones impulsados por las mareas de los intereses que representan. Intereses coyunturales. Por supuesto. Entonces, obviamente, eso nos da muy mala fama a los abogados. Pero en ciertas materias, en el caso nuestro y de otros juristas más, al margen e incluso a contrapelo de la conveniencia profesional, hemos fijado determinadas posiciones con respecto a ciertos temas de preocupación nacional. Tema medioambiental, tema de nacionalidad, tema migratorio. Es decir, hay ciertos temas de corrupción. Hay una cantidad de temas con los cuales los abogados nos involucramos al margen de que tengamos o no un cliente, sino simplemente porque esos son... O de política, hay abogados que decían, yo no defiendo narcotraficantes, o yo no digo... Pero en este caso su cliente es el país. Es el país. Entonces, obviamente, estaría por verse si estando, por ejemplo, el caso de la jurisdicción constitucional, siendo objeto de unas apetencias que rebasan incluso lo nacional, va mucho más allá. Es decir, la presión de los organismos internacionales para que República Dominicana varíe la normativa referente al otorgamiento de la nacionalidad para forzar al país a absorber la mayor cantidad posible, dominicanizándola, de población extranjera, es una cosa inocultable. Negarlo es sencillamente un acto de locura, es que es así. El que diga que eso no existe o que eso es imaginario, sencillamente está alucinando. Eso es así, eso es un hecho. Entonces, al Tribunal Constitucional se le vive reclamando y se le llega incluso a pedir al presidente de la República. Congresistas norteamericanos visitaron recientemente el país a pedir que el gobierno dominicano haga lo posible por reducir o revertir de alguna manera los efectos de la sentencia 168-13, más cerca de una veintena de decisiones posteriores en la misma dirección, porque ya la jurisprudencia constitucional en materia del derecho a la nacionalidad dominicana es un muro grueso. Y una ley aquí. Sí, pero lo que te quiero decir es que ya la jurisprudencia es sólida. Entonces se le pide que eso de alguna manera sea derrumbado, que ese Estado de Derecho ahí de alguna manera se ha reducido a escombros para de alguna manera afectar la soberanía y los destinos del país. Entonces, el Tribunal Constitucional, por lo tanto, es objeto ahí de unas apetencias y de una visión del cual también son caja de resonancia muchísimas ONGs que reciben financiamiento internacional. Entonces, obviamente, se impulsarán candidaturas en esa dirección de debilitamiento. Los sectores nacionalistas tienen otra situación. Los sectores nacionalistas no tienen recursos. No tienen recursos. Tienen la fuerza moral de sus convicciones. Por ejemplo, yo formo parte de una ONG, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Ellos han propuesto una serie de juristas, porque no solamente mi caso, es el caso de Cristina Aguiar. Cristina Aguiar es una profesora de la Universidad de París. Es el caso de Juan Manuel Rosario, de José Miguel Vázquez. O sea, somos un puñado. Pero en esa materia nosotros nunca hemos atendido al interés personal. Nosotros queremos poner sobre la palestra este aspecto. Cuando el Tribunal Constitucional vaya a ser variado en su conformación, el Consejo se colocará por encima de los intereses grupales y pensará primero en el país. Ese es el tema. Esa es la pregunta. Óyeme, ese es el tema más importante, doctor. La razón por la que nosotros, por ejemplo, aceptamos que se nos propusiera, no es porque tuviésemos expectativas, pero tampoco ambición, porque nosotros vivimos de nuestro ejercicio y nunca hemos medrado alrededor de estructuras de poder buscando ni clientes ni nada. O sea, somos gente que tenemos una hoja de vida que no tenemos que justificarla, claro. Pero porque es bastante pública. Pero la cuestión es también, si tú no colocas al Consejo de la Magistratura en la condición de poder inclinarse en esa dirección, entonces obviamente te dirán después, bueno, pero te pasaste la vida entera proponiendo tal cosa, pero el día que había que asumir responsabilidad, no la asumiste. Hay que estar ahí, aunque sea simbólicamente. Lo que pasa, doctor, es que... Y esa es la razón por la que uno lo aceptó. Lo que pasa es que la discusión se ha tornado muy superficial, en el sentido de que la elección tiene que ver con criterios de tipo político. Así es. Y yo quiero ir un poquito más allá. De la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y su criterio puede depender la soberanía de la República Dominicana. Es de donde va a depender la soberanía. Por ejemplo, el país fue objeto de un acto peor que la anexión en determinado momento. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Una sentencia del Tribunal Constitucional, la 315, declaró no conforme con la Constitución un acuerdo de privilegios e inmunidades que firmó un canciller sin consultar a nadie.
El país no lo conocía hasta que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Sabe lo que decía ese acuerdo? ¿Qué decía? Dice que se permite el ingreso sin límite alguno de cantidad de tropas norteamericanas y personal civil a su servicio, vale decir mercenarios, armados sin límite, a los cuales también se le entregó el uso sin límite alguno de todas las vías de comunicación terrestre, todo el espacio aéreo y todo el espacio radioeléctrico. Más, además de todo, que es lo peor. Radioeléctricos son las frecuencias. Todo, el 100% del espectro radioeléctrico, más todo el espacio aéreo, más el uso de todos los aeropuertos. Y si puertos. cometían un crimen, ¿qué pasaba? Atención, además con la inmunidad de que cualquier daño a la propiedad, a la integridad o a la vida de personas no iba a merecer ninguna clase de recursos de compensación, de reclamo, vale decir, inmunidad diplomática. Es decir, que si una soldadesca de esta irrumpe en un pueblo, viola a las mujeres, mata a los niños, quema las iglesias, como hicieron en una época otro martillo como el de Moca, sí, ¿verdad? Sí. Pues sencillamente a esa gente, muchas gracias, que esto es suyo, no hay problema. No, se pueden seguir quedando aquí sin problema. Sí, eso es así. Eso se firmó aquí. ¿En serio? Eso se firmó aquí. Es un ¿Sabe quién acuerdo le de puso freno a inmunidad. eso? El Tribunal Constitucional. De eso no se hizo un escándalo. Pero aquí no ha habido un acto de entreguismo más vil en toda la historia ¿Y en qué republicana. periodo fue que eso? Ahora. Eso hace como 2 años. Y fue Michelle, declarado ¿tú no ese sabías acuerdo. eso? ¿Cómo que ahora? Pero Yo le pensé estoy que eso diciendo era que el país no lo conoce. en el 65. Para eso sirve la jurisprudencia constitucional, No, señor. eso fue recientísimo. Eso fue en el acuerdo, 2015. claro, un acuerdo de inmunidad con el gobierno de los Estados Unidos que permitía el acceso por otros motivos a República ¿Ustedes no Dominicana sabían de eso? soldados y en caso de Para que eso es el Tribunal de que ellos Constitucional. cometieran algún tipo de delito no podían ser sometidos a un proceso judicial en la República Dominicana. Inmunidad total. Sí. Ese acuerdo de inmunidad fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Viola la soberanía. Pero todo lo que dijo usted viola la soberanía. Entonces, esos son los detalles que tenemos que discutir. Y por eso son importantes jueces idóneos en el Tribunal Constitucional. Y obviamente en los tribunales se ven cosas ordinarias, pero en la materia constitucional, por su delicadeza y trascendencia, es algo que debe estar por encima de las apetencias partidarias. Porque a esa jurisdicción lo que va es muy trascendente. Obviamente, uno siempre hace una apuesta por lo mejor. Ojalá y cualquiera de los juristas que públicamente han fijado posición en esa dirección. No lo digo por mí, porque eso es lo que menos importa. A mí realmente no es ese el detalle. Es que quienes vayan ahí vayan dispuestos a defender este país. Claro. Por encima de cualquier otra consideración de quién me nombró. Prima el país, no los intereses personales. Exactamente, porque eso es una materia muy delicada. Doctor, háganos una promesa. Ay. Que aunque usted no lo buscó, a usted lo están presentando dentro de un grupo de abogados, de juristas para esta posición E instituciones. de instituciones, para el Tribunal Constitucional, que usted va a hacer un esfuerzo. Usted va a ir con la pila puesta y va a hacer todo lo Sí, que... a mí me pasó si algo usted muy lo- cómico. Si usted lo coge así como... que La me están misma, poniendo, pasó, voy a Usted hacer se una va a fajar a anécdota. buscarlo, Cuando la elección de la Junta Central Electoral, Armando Armentero, Consuelo, o sea, este grupo de personalidades que forman parte de ese comité, también mandaron una carta. Juan Miguel, digo, yo vivo de mi ejercicio, yo no quiero volver al Estado Dominicano, yo tuve una experiencia de 11 años como, no quiero, o sea, ya el aporte había sido hecho y uno sigue aportando desde otro escenario. No, vamos a mandar la carta como quiera. Y bueno, al final del día, cuando fui a la evaluación, pues me sentí muy bien porque los senadores me trataron con mucha decencia y algunos les conocía, bueno, muy bien. Y para sorpresa mía, estaba yo en Canadá, me escribieron por WhatsApp y me dicen, mira, quedaste encabezando una terna. Yo quedé encabezando una terna, una de las 3 ternas que hubo. Y entonces, obviamente digo yo, bueno, pero me pusieron ahí de alfombra, porque eso es para que nombren a otros. Y efectivamente yo no fui designado, ni siquiera como suplente, Pero que era lo que yo ambiente suponía que iba a pasar. ahora. Atención, después, la anécdota es esta, me he encontrado con más de un senador. Y al menos uno de ellos, cuyo nombre me voy a reservar porque fue una conversación, me dice, doctor, ¿y por qué usted no hizo su ejercicio? Su esfuercito. Su esfuercito. Digo, pero es que ustedes no iban a nombrar. No, doctor, nosotros lo que estábamos esperando es que alguien, usted sabe, nos dijera, porque usted era un buen candidato. Digo, sí, el problema es que quién va a ser ese alguien, porque obviamente cuando no te has involucrado con el tema político, otro tipo de cosas. No tiene Y ningún eso color. yo lo entiendo. Pero ahora son menos, ¿verdad? Nada más Sí, son pero lo que quiero decir es que yo lo entiendo.
Lo que uno quiere dejar claro es que lo que deben de primar son los principios. A mí lo que me interesa es que a quien sea quien nombren ahí, en sustitución de estos 4 jueces, el que se jubila por edad y los 3 porque cumplen su término, sea gente que vaya a hacer un rol igual de digno que los 4 que cesan. Un tema de defender este país, defender la soberanía y hacer que el valor de la Constitución siga siendo supremo. Perfecto. Llévese el senador. Haga su esfuerzo. Muchas Su gracias. esfuercito, su esfuercito. ¿Y qué Gracias. esfuerzo va a hacer este señor con todo lo que él sabe? Solamente tiene que abrir la boca y hablar. No, hay que hacer un buscarla, esfuerzo claro. de algún color o algo así. De todos los colores. Ay. 8 esfuerzos hay que hacer. Ah. Sí, gracias. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros.